Buenos días, hermanas y hermanos muy queridos. Unidos al orante digamos: el Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejará a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Salmo 15. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas en su capítulo 21, versos del 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá graves terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que aprender de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de este domingo nos envuelven en un tono apocalíptico, recordándonos que el año litúrgico se acerca a su fin. Pero más que invitarnos a hacer balance de lo vivido y celebrado, la liturgia nos llama a mirar hacia lo esencial. No se trata de contabilizar nuestras obras o recordar nuestras emociones, sino de dirigir el corazón hacia aquello que verdaderamente permanece. En medio de nuestras preocupaciones cotidianas, de los miedos que genera el futuro y de las incertidumbres que nos rodean, la palabra nos invita a volver la mirada hacia Jesús de Nazaret. Solo en Él encontramos la luz y la fuerza necesarias para afrontar el momento histórico que nos ha tocado vivir, no con temor ni evasión, sino con lucidez, esperanza y sensatez. El ser humano, movido por una curiosidad natural, siempre ha querido conocer los plazos y las fechas del futuro. Muchos se acercan a la Biblia buscando respuestas científicas sobre el origen del mundo o del hombre, y no las encuentran. Otros la abren esperando descubrir datos precisos sobre el fin del mundo, y tampoco los hallan, porque ese no es el propósito de la revelación. La Escritura no pretende ofrecernos una cronología del mundo, sino relatarnos el diálogo amoroso entre Dios y el ser humano, nada más y al mismo tiempo nada menos. Jesús nos recuerda que no hemos de obsesionarnos con las señales del fin, sino aprender a leer los signos de la historia a la luz de Dios. Las señales que Él nos da no describen cómo terminará el mundo, sino cómo podemos vivirlo con sentido. Nos invitan a discernir el paso de Dios por nuestra historia. Y en definitiva, hay una señal que lo resume todo, una señal que atraviesa los siglos y que nunca caduca: el amor. Solo el amor es la verdadera señal de Dios. En tiempos convulsos, cuando todo parece temblar, esa es la única certeza que no se derrumba. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, las lecturas de este Evangelio en particular
el Evangelio de Lucas nos colocan frente a un lenguaje que puede parecer duro, incluso inquietante: guerras, terremotos, persecuciones y destrucción. Sin embargo, detrás de esas imágenes apocalípticas no hay un mensaje de miedo, sino una llamada a la esperanza lúcida y a la fidelidad perseverante. El Evangelio es, podríamos decir, el tiempo de Jesús. Los hechos de los apóstoles es el tiempo de la iglesia. Entre ambos se teje la trama de nuestra propia historia, la de cada cristiano que, en medio de su realidad concreta, está llamado a encarnar la vida de Jesús en su propia vida. Por eso, no es tiempo de mirar al cielo esperando señales del fin, ni de quedarnos paralizados contemplando las nubes. Es tiempo de trabajar, de amar, de hacer posible el reino de Dios aquí y ahora. Jesús no vino a anunciar el fin del mundo, sino el comienzo de un mundo nuevo, el de los hombres y mujeres que caminan tras sus huellas, que viven con coherencia su evangelio y que toman en serio su testamento más radical: amaos unos a otros como yo os he amado. Ese y no otro es el verdadero cambio que necesita el mundo, la revolución del corazón, la revolución del amor. El texto del Evangelio de Lucas corresponde a lo que se ha llamado el discurso escatológico de Jesús, que aparece en los tres evangelios sinópticos, aunque con visiones diferentes entre uno y otro. El de Lucas es el más explícito en cuanto a corregir los abusos de algunos que se presentaban en Jerusalén o en cualquier comunidad para decir que llegaba el día del Señor, el fin del mundo, para que le siguieran a ellos, tal y como lo hacen algunas sectas hoy día. Lucas tuvo mucho cuidado de catequizar a su comunidad al respecto, en el sentido de que no fue un evangelista que se dejó impresionar demasiado por el lenguaje y los símbolos apocalípticos. De hecho, Lucas es el autor del Nuevo Testamento que mejor ha sabido asumir el mensaje profético apocalíptico de Jesús, mirando a la historia como lo más positivo, sin estar obsesionado por el final catastrófico de movimientos sectarios. Lucas escribe su evangelio en un tiempo de profunda crisis. Jerusalén había sido destruida, las comunidades cristianas eran perseguidas y muchos se preguntaban si el final había llegado. Pero el evangelista, con sabiduría pastoral, invitaba a la calma y a la serenidad y también a la fe. No hay que dejarse seducir por quienes prometen revelaciones o plazos, ni vivir pendientes de las catástrofes. Jesús no nos pide leer el calendario, sino discernir los signos del reino. Con la destrucción del templo, los judíos creyeron que su historia se acababa, pero la fe sobrevivió, porque una religión, cuando se fundamenta en el amor, no necesita templos de piedra, sino corazones vivos donde Dios habite. Lucas enseña a su comunidad y hoy también a nosotros que las persecuciones no son el final, sino ocasión de testimonio. Los tiempos de crisis, lejos de apagar la fe, pueden ser su mejor terreno de crecimiento. Jesús lo dice con claridad: tendrán ocasión de dar testimonio. En tiempos difíciles no es la hora de los lamentos ni de la nostalgia, no es la hora de la resignación ni el desaliento, es la hora del testimonio humilde, coherente y luminoso. La historia de la iglesia lo confirma. Durante los 3 primeros siglos fue una iglesia perseguida, una iglesia de mártires. Pero de aquella sangre derramada nació una fe más pura, más fuerte y más libre. Como escribió Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y hoy, en la actualidad, la iglesia nos recuerda que seguimos viviendo una época de mártires, hombres y mujeres perseguidos por su fe, por su caridad, por su defensa de la justicia. Y sin embargo, Dios no abandona a su iglesia. Jesús nos lo prometió: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Perseverar, qué palabra tan sencilla y tan contracultural. En una época marcada por el cansancio, por el desgaste, por la prisa,
Perseverar es un acto heroico. Percibimos cansancio en los matrimonios, en las vocaciones, en los compromisos, cansancio incluso en la fe. Y sin embargo, quizá el verdadero milagro de santidad que Dios espera de nosotros no sea tanto hacer prodigios, sino no cansarse de amar. Como decía con fina ironía un predicador, el Papa del futuro no necesitará milagros para canonizar a los santos. Bastará con preguntar: ¿quién no se cansó? ¿Quién vivió su vocación con gozo hasta el final? ¿Quién no perdió el amor primero? Hermanos, el Evangelio de hoy no nos invita a temer el fin, sino a vivir con plenitud el presente. El reino de Dios no se construye con discursos, sino con vidas entregadas. No se anuncia con miedo, sino con amor. El cristiano no está llamado a huir del mundo, sino a transformarlo desde dentro. No con violencia, sino con ternura. No con poder, sino con servicio. Por eso, más que esperar el fin de los tiempos, estamos llamados a ser principio de algo nuevo. Una humanidad reconciliada, un pueblo que cree que el amor vence al odio, la esperanza al miedo y la vida a la muerte. Esa es la verdadera revolución que el Evangelio propone, la revolución del corazón, la revolución del amor. Amén. Oremos. Señor Jesús, tú que no prometiste un camino fácil, pero sí tu presencia fiel en cada paso, aumenta en nosotros la fe, fortalece nuestra esperanza y renueva nuestro amor. Haznos testigos valientes de tu Evangelio, en medio de las pruebas y las sombras del mundo, que no nos paralice el miedo, ni nos venza el cansancio, ni se apague en nosotros la llama del primer amor. Danos la gracia de perseverar, de seguir confiando cuando todo parece caer, de seguir amando cuando el amor parece inútil, de seguir sirviendo cuando otros se retiran. Señor, que tu palabra transforme nuestros corazones y que la revolución del amor comience hoy en cada uno de nosotros, y al salir de este templo, que llevemos tu paz a nuestras casas, tu esperanza a los que sufren y tu alegría a los que han perdido el rumbo, porque solo tú, Señor, eres el principio y el fin, la razón de nuestra vida y la paz que el mundo no puede dar. Amén. Bendecido día en la presencia del Señor, plenitud de bendiciones para todos. Muy dentro de ti, cuando vivo la palabra que Dios me manda vivir, es una revolución, la palabra de Dios que cambia mi corazón, es una revolución de amor, que cambia el mundo con amor. Algo cambia y transforma
a mi corazón, es una